tal? Muy buenas tardes. Una nueva edición de Salud 10 Televisión y cada vez más cerca de la primavera ansiada, ¿no? Gracias a Dios, que se vaya un poco el frío y podamos disfrutar del sol. Estamos, realmente. Y que bueno, que los rayos del sol empiecen, los días ya se empiezan a notar un poco más largos y eso está bueno, ¿eh? Y eso está bueno. Bueno, hoy tenemos un programa variado, Bien. varias notas sobre diferentes temas, ¿eh? Bien, le hicimos una nota al doctor Pablo Regazzoni sobre un tema realmente que se padece y es doloroso, que son las hernias de disco. Exactamente. Nuestra columna, nuestro eje, cuando se lesiona, duele y molesta. Duele bastante y la famosa ciatalgia y bueno. Y no cuidamos nuestra columna, porque cuando llegamos además, estamos haciendo tratamiento, nunca hacemos prevención. Hay que hacer ejercicio de la columna, que es fundamental, ¿eh? Exacto. El doctor Pablo Regazzoni, presentante del doctor Julio Vélez, que habló sobre el tema de mala praxis. El doctor Julio Vélez es el asesor del Colegio de Médicos de acá de la provincia de Buenos Aires y un poco nos explica el por qué el auge de los juicios de mala praxis hacia nosotros, hacia los médicos, y en realidad con toda la capacitación que se lleva a cabo a nivel de la medicina, con todo lo que se tarda en realizar, estudiar la carrera de medicina, bueno, ¿por qué hay tantos juicios de mala praxis y cómo poder actuar frente a esto, ¿no? Sí, un tema sumamente importante que debemos tomar conciencia y tener el conocimiento para después opinar. Y cómo repercute a veces en los mismos médicos que muchos de ellos ya no quieren operar, realizar o alguna un montón de prácticas por miedo a todo esto, ¿no? A todo esto. Y yo empecé a pensar en voz alta cómo nos preparamos para el verano. Empiezan las 1000 dietas en 24 horas, lograr lo que no hicimos en todo el invierno. Entonces empecemos a pensar qué conductas empezamos a cambiar. Perfecto. Si no empezamos a agarrar las revistas dominicales, a ver qué dieta apareció hoy y empezamos a hacer eso, ¿no? No está permitido eso. La Perfecto. dieta es individual. Bueno, vamos a la presentación. Empezamos Marcela. con el programa. Bueno, vamos a hablar de un tema de columna. Muchas personas sufren de este problema, algunos piensan que lo tienen, otros no saben que lo tienen y en realidad lo tienen, y que es la hernia de disco. Para eso invitamos a un especialista de traumatología y específicamente del tema de columna, que es el doctor Pablo Regazzoni, y que nos va a explicar un poco, a ver, qué es la hernia de disco realmente, si todos los dolores de espalda, entre comillas, pueden parecer de una hernia de disco, y después vamos a hablar un poco de las soluciones que tiene esto. Pablo, gracias por estar con nosotros hoy nuevamente acá hablando de columna, ¿eh? Y bueno, el tema de la hernia de disco es bastante habitual, mucha gente lo padece, tal vez muchos por exceso de esfuerzos que han realizado durante la vida, pero ¿qué es en sí una hernia de disco? Sí, en sí la hernia de disco, cuando uno habla de hernia de disco en sí, la mayoría de la gente lo padece o lo tiene y no sabe que lo tiene. Y cuando uno habla de hernia de disco, la gente como que se asusta demasiado de lo que realmente es. El disco en sí es lo que se encuentra entre las vértebras, lo que actúa como un amortiguador del cuerpo, digamos, y está formado por su mayor parte por agua, y es un cuerpo gelatinoso, que está conformado por un anillo y por un núcleo. Muchas veces cuando hay una lesión del disco, la hernia de disco en sí, lo que sale es el núcleo del disco, y eso es lo que genera mayoritariamente las lesiones de dolor que la gente consulta habitualmente. A ver, explicándolo un poquitito más claro vos tenés una vértebra, otra vértebra arriba y en el medio es como si hubiese un huevo frito. Exactamente. Que sería el disco, por sería decirlo el disco así. Más con el anillo y el núcleo sería la yema. Cuando esa yema se sale hacia un costado es lo que produce la hernia de disco. La hernia de disco genera el dolor. Perdón, no hay problema. El punto es en qué sector del canal vertebral se produce esta salida del disco y en base a eso genera el síntoma que se pueda despertar o manifestar el paciente en sí. Porque las hernias de disco pueden ser o laterales, internas o externas o internas no generalmente. Normalmente salen hacia el canal medular, pueden afectar a la salida de la raíz del nervio, que es lo que mayoritariamente la gente se afecta con la famosa ciática, donde irrita el nervio y genera una descarga de dolor, que la gente lo describe de muchas maneras, como una electricidad que baja por la pierna que puede llegar hasta el pie. Otras veces solamente genera dolor lumbar, básicamente por la presión que genera el disco, sin necesidad de que esto genere un dolor radicular hacia la pierna.
Y bueno, y esto lo puede llevar a consultar o no. Muchas veces pasa inadvertido, dura 2 o 3 días y pasa, y otras veces dura más de la cuenta. Y acá juega mucho en contra el tema de la automedicación, porque esto es algo que es bastante común. Uno tiene dolor de espalda y me toma un antiinflamatorio. Y normalmente las propagandas te incitan Sí, a tomar medicación sin ser recetado. Muchas veces está bien porque es la indicación que uno le puede llegar al paciente, sí. pero una cosa es que uno le indique, otra cosa es que se automedique. Aparte del tiempo también es variable el tema del uso del medicamento, porque un tratamiento corto es lo habitual, un tratamiento prolongado puede generar trastornos no solamente a la parte intestinal, que puede generar una úlcera gástrica que tiene mayores Sí. circunstancias, como puede Sí. ser una hernia o Una úlcera, una úlcera exactamente. intestinal que puede Y generar también sangrado. problemas renales cuando hay También. mucho consumo de Bueno, antiinflamatorios. ahí ¿no? tenés vos. Sí. Bueno, a ver, tenemos el paciente entonces con una hernia de disco que realmente le hemos dado antiinflamatorios de orales, le hemos dado antiinflamatorios inyectables, no mejora. Entonces ahí, perdóname, va a la consulta porque mucha gente no quiere ir al médico de entrada, entonces va a ver a uno que le acomode los huesos, a otro a ver si le puede dar algo que le salve milagrosamente su problema de hernia de disco, pero la realidad es, ¿cuál es el tratamiento que le deberíamos hacer a la hernia de disco? Sí, primariamente en realidad el tema antiinflamatorio es parte del tratamiento Sí. sumado al reposo. ¿Sí? Ah. Pues muchas veces el reposo solo es suficiente como para que el paciente mejore y la medicación que uno le dé ayuda a que esto sea Más rápido. y que el paciente pueda volver rápidamente a su tarea, que es también parte del proceso, ¿no? Volver rápidamente a su trabajo. Pensemos que lo que es la lumbalgia en sí es un problema mundial, es una de las primeras causas de falta en el trabajo. Sí. El dolor lumbar es lo que genera ausencias laborales. Entonces, cuanto antes vuelve el paciente, mejor para la empresa o para donde trabaja o para él mismo. ¿Sí? Si pasado el tiempo de reposo y la medicación no terminan de ayudarlo, lo que se usa es la rehabilitación física kinésica, utilizando todo lo que es la aparatología de magnetoterapia, ultrasonido, la electroanestesia, el láser, incluso terapias físicas con ejercicio. Bien. Eso sería lo habitual y con eso mayoritariamente los pacientes funcionan. Obviamente que hay pacientes que al tiempo vuelven con el mismo dolor y el mismo síntoma y hay que o se repite el tratamiento o se sigue hacia la parte más invasiva, por decirlo de alguna Ahora, manera. después vamos a llegar a eso, qué tipo de tratamientos quirúrgicos existen. ¿Quiénes están más predispuestos a tener una hernia de disco? En sí, cualquiera la puede tener. Obviamente que los pacientes que están predispuestos son los que hacen mayor esfuerzo, que tienen carga axial sobre la columna y aparte de la carga, que hagan giros sobre la columna, ¿sí? Que cargan de un lado hacia el otro, que levantan un cajón de un lado y lo llevan hacia el otro de manera rutinaria, o que levantan elementos pesados, e incluso gente que está trabajando en maquinaria que tiene mucha vibración, puede generarse eventualmente algún trastorno a nivel del disco. Desgaste del disco. Exactamente. Sí. ¿La obesidad tiene mucho que ver en todo esto? El aumento de peso es algo que influye negativamente para la columna porque el aumento de la carga axial puede generar trastornos a nivel no solo del disco, sino a nivel de las articulaciones, generando mayor trastorno e inflamación. No solo del disco, sino de las articulaciones, generando dolor lumbar. ¿Sí? Se escucha mucho del miedo a la cirugía de columna, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que hacer una... Pero ahora, por supuesto, cuando hablamos de cirugía de columna hay muchas patologías que nos pueden llegar a presentar, no solamente la hernia de disco. Ahora, la hernia de disco en sí, ¿qué tipo de cirugías hoy? Hay algunas que son mínimamente invasivas y otras que son un poquito más agresivas, pero ¿qué es lo que más se está realizando hoy en día con diferentes hernias de disco que debe haber seguramente, ¿no? Sí, todo depende mucho del tipo de paciente que uno va a tratar. Obviamente que lo que uno busca es tratar el síntoma, ¿sí? Y hacer lo mínimo e indispensable. Sí, hoy lo que se busca, antes se hacía una cirugía mucho más grande, hoy se busca hacer lo mínimo e indispensable para evitar mayor daño hacia el sistema y que el paciente tenga una mejoría pronta. ¿Sí? Obviamente la disectomía mínimamente invasiva es lo habitual, ¿sí? Donde se saca el fragmento del disco herniado y eventualmente si el paciente ya tiene un trastorno mucho mayor, eventualmente se llega a una artrodesis, que es la fijación del espacio intervertebral sacando el disco y dejando rígido ese sector sin quitarle calidad de vida al paciente, al contrario, mejorándolo porque le quita el dolor. En algún momento he escuchado, corregime si no es así, que existen como unas pequeñas grampitas que abren
el espacio entre ambos discos y en ese caso disminuiría el dolor al meterse otra vez el disco hacia adentro. Sí, Eso... en realidad el disco lo que se busca con eso son dispositivos interespinosos. Sí, exacto. Se ponen en la región posterior, son cirugías bastante simples en el sentido, no deja de ser una intervención quirúrgica, No, seguro. con todas las complicaciones que puede llegar a traer. El punto es que se hace lo mismo, se saca parte del disco y se le da un espaciador por fuera, digamos, para darle altura al disco para que no tenga sobrecarga. Claro. Eso lo que disminuiría es el síntoma. Eventualmente en el futuro eso puede fallar, como mayoritariamente las cosas pueden suceder, Sí. y se puede llevar a llevar una cirugía de intervención nuevamente de artrodesis. De fijación. Exacto. Claro, está bien. Pero muchos pacientes funcionan con eso y andan muy bien mucho tiempo. ¿Y la recuperación de todo este tipo de cirugía es volver a la actividad normal o tienen alguna limitación después de la cirugía? En principio es un tiempo de reposo prudente, Sí. entre 6 y 8 semanas de un reposo relativo con uso de una faja para hacer esfuerzos, y habitualmente a los 3 o 6 meses es el tiempo más o menos prudente para volver a hacer una actividad Un poquito normal. normal, claro. Sí. También depende de la cantidad de... Depende de la actividad hernias que haga el uno tenga, paciente. ¿no? Sí. Bueno, no sé si querés agregar una otra cosa. En cuanto a hernia de disco, yo sé que da mucho y mucho desde el punto de vista terapéutico. A veces, Sí, no, también lo que se usa habitualmente antes de llevar a la intervención quirúrgica es el bloqueo foraminal, que es cuando el paciente tiene este dolor radicular que le baja por la pierna, que el bloqueo lo que hace es disminuir la inflamación localmente del disco, que no es curativa, pero es tratamiento del dolor. El paciente que es reticente a la cirugía, que la trata de evitar de cualquier manera, o busca alternativas, como dijiste al principio, sí. Y que está limitado, ¿no? Porque... que está limitado, porque en realidad si llega a la consulta porque ya no da más, esa es la realidad. Y el paciente quirúrgico es el de menor porcentaje. Mucha gente tiene hernia de disco y va a vivir eternamente con su hernia de disco, Sí. a pesar de la hernia que tenga. He visto hernias muy, muy grandes que no requieren tratamiento quirúrgico porque el paciente mejora. Y hay hernias que son muy pequeñas que lamentablemente el paciente tiene que llegar a la cirugía. Digo lamentable porque Sí. nadie quiere operarse, esa es la seguro. realidad. Pero hay circunstancias que el dolor que te llevan a la cirugía. A veces si uno le calma el dolor, se desinflama un poco la zona y eso Por supuesto. ayuda a que el disco... El tratamiento quirúrgico lo que hace es tratar el dolor. Claro. ¿Sí? No es algo mágico que va a mejorar todo, sino que trata el síntoma. ¿Sí? Fundamental, la calidad de vida. Exactamente. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por haber estado otra vez y seguramente hay tanta patología de columna que en otro momento te vamos a molestar. ¿eh? Bueno, muchas gracias. El doctor Pablo Regazzoni. Hoy vamos a hablar de un tema que lo anunciamos cuando comenzamos el programa, que es el tema de mala praxis. Muchas veces muchos colegas me invitan a que no hablemos del tema de mala praxis porque sería como incitar un poco a todo esto. Y en realidad yo creo que es un tema tan importante porque hoy en día lo estamos viendo casi a cotidiano a través de los medios de comunicación. Y uno que ha estudiado medicina, que está en la profesión, sabe que la medicina es el arte de curar, no el arte de matar ni de producir un daño al prójimo. Hoy invitamos al doctor Julio Vélez, que es el asesor del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, acá de la región del centro, de la región octava, y un poco le queremos a ver que nos explique cómo viene todo esto del tema de mala praxis, por qué hay una industria en cierta forma de juicio de mala praxis contra los médicos, de los cuales ya hoy en día hay muchos médicos que hasta tienen miedo de atender o de operar, y esto ha pasado por el tema de los temas de juicio de mala praxis. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y bueno, sabemos que estás en el tema y estás rodeado de temas médicos en forma cada vez más cotidiana. Y bueno, ¿qué pasa hoy con el tema ¿es así como yo digo, es una industria del juicio de mala praxis en realidad? Y hay parte de eso, y también es cierto que por ahí hay algunos casos resonantes hace que el tema se ponga más en la palestra, pero es cierto y es estadística pura que hay un incremento de juicios de mala praxis, tanto en lo penal como en lo civil, que antes se veía menos. Ahora claramente los medios de comunicación también inciden en cierta manera en que haya muchas personas que sean más propensos a hacer alguna denuncia o a hacer un reclamo de juicio de daños y perjuicios o una denuncia penal, que a veces son paralelos, no se excluyen, digamos.
Pero sí, hay mucho de desinformación, también hay mucho de una tendencia a reclamar en casos que a veces no corresponden. No quiere decir que no existan supuestos de mala praxis, Sí. porque en todas las profesiones existen. Sí, Está bien que seguro. la profesión médica es la que más expuesta está. Y también en cuanto a las denuncias o a los reclamos, hay desconocimiento. Entonces se da un combo de situaciones que hacen que haya más juicios. Se desconoce en principio, que es importante poner de resalto, que la relación médico-paciente es una relación de medios y no de resultados. O sea, el médico, como vos decías en la introducción, lo que hace es estudió para curar. O sea, es impensable que un médico vaya a querer hacer un daño adrede. Exacto. O sea, la única responsabilidad que puede haber médicamente en lo que es mala praxis, tanto civil como penal, es una responsabilidad por culpa. Hay supuestos de dolo eventual muy extraordinario. Lo normal es la culpa. La culpa es imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos que hay en el arte en particular de la no haber medicina. tomado todos los recaudos necesarios como para que la cosa sea satisfactoria. Sí, pero además hay que tener en cuenta que o sea, lo importante es que el médico que ha actuado conforme a lo que marca su lex artis no tiene responsabilidad si hay un resultado desfavorable, Claro. porque eso está dentro del propio riesgo. Cualquier intervención quirúrgica implica un riesgo. Sí. Y por eso ahora está la ley de consentimiento informado, que exige que cuando se va a hacer una intervención se firme un documento, sea del paciente o sus familiares, en el cual se le asesora adecuadamente, porque en realidad el consentimiento informado, más que un papel, y esto es importante que lo conozcan tanto los médicos como los pacientes, es un proceso de ida y vuelta entre médico y paciente, en el cual se le informa adecuadamente el diagnóstico, cuáles son los tratamientos o el tratamiento posible, qué riesgos y qué beneficios se pueden esperar de ese tratamiento y también qué riesgos existe de no hacer el tratamiento. Y después el paciente decide si se realiza o no ese tratamiento. Es muy importante la obligación del médico de explicar qué es lo que se va a hacer, como vos lo decís, y también la obligación del paciente de saber qué es lo que van a hacer. Correcto. Es algo que es mutuo, o sea, el paciente también tiene que conocer en cierta forma qué riesgo va a padecer y por qué se le va a hacer lo que se le va a realizar, ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, en cierta forma. O sea que medicina yo creo que debe ser una de las carreras más largas de formación, desde que uno está en la facultad de medicina, la formación post facultad de medicina, que se llama rotación durante un año, y después tenemos la residencia, que son 3 o 4 años más. O sea, la carrera de medicina dura casi más de 10 años, de lo cual uno siempre tiene que seguir especializándose. Y a veces uno se pregunta por qué somos tan invadidos con este tema de juicio los médicos y hay otro tipo de profesiones o de actividades por los cuales el juicio de mala praxis no existe. Hoy el sinónimo de mala praxis es medicina. Sí, eso es correcto, pero también se va a empezar a venir en otras profesiones. Sí. Y por eso nosotros, esto desde el punto de vista de los abogados, que es un tema que también puede llegar a venir en el futuro, y hay casos de reclamo de mala praxis, hay temas relativos a la cuestión probatoria que se ha modificado en el Código Civil y Comercial, al cual nosotros nos opusimos férreamente. Yo hice gestiones para que ese articulado fuera modificado en su momento y no tuvimos éxito en esa cuestión porque ya estaba decidido que fuera así, que es una cuestión medio técnica, pero que se llama las cargas dinámicas probatorias. Esto es de invertir la carga de la prueba, que es normal en cualquier tipo de juicio. En cualquier tipo de juicio, en el juicio penal particularmente, sobre todo, pero estamos hablando de juicio civil, juicio penal hay una presunción de inocencia, un estado de inocencia, así que el que quiere demostrar que alguien es culpable tiene que hacerlo, fiscal, Claro. particular, notificado. Pero en el juicio civil, normalmente hay una apotegma que es conocido, que es que el que invoca un hecho tiene que probarlo. O sea, la carga de la prueba está a cargo de quien invoca el daño, invoca la relación de causalidad, son elementos de la responsabilidad, y no del que está demandado. La cuestión de las cargas dinámicas probatorias que se incorporó en el nuevo Código Civil y Comercial es un gran problema, es una aberración jurídica, porque además es la introducción de una norma procesal dentro del código de fondo, pero básicamente lo que dice la carga dinámica es que el que está en mejores condiciones de probar tiene que hacerlo, entonces se traslada y se invierte lo que es la carga de la prueba normalmente.
Esto es uno de los problemas que está aconteciendo ahora. El Código Civil Comercial es bastante nuevo y esta parte de la carga dinámica, más allá de que estaba en la doctrina y se estaba aplicando jurisprudencialmente, no estaban articulados. Ahora existe. Pero además de todas estas cuestiones que estoy refiriendo que tienen que ver con temas técnicos, hay un problema que es un boomerang para la población y que hay que tomar conciencia, que es que esta avalancha de juicios de mala praxis hacen que los médicos, para tratar de cubrirse de todos los eventuales reclamos que puede hacer, están haciendo lo que se llama una medicina a la defensiva. Está denominado así en la doctrina. Exacto. Y es conocido actualmente. Esto es, los médicos hacen realizar infinidad de estudios que antes no se realizaban o son necesarios, simplemente para cubrirse de qué hicieron en el estudio. Se pierde tiempo, se asumen menos riesgos. O sea, un médico que muchas veces dice, bueno, yo me arriesgo un poquito más porque quizá tenga más chance de salvar a esta persona o hacer tal cosa. No lo hace. Sí. Es una medicina conservadora. Sí. Una medicina conservadora implica una involución o una no evolución en los términos de cualquier ciencia. Porque la ciencia también se basa, su avance, en a veces ir un poquito más allá. Esto es un boomerang, hay que entenderlo, porque realmente una medicina a la defensiva es una clara involución. Vos sabés que en esto que vos decís, hay médicos que han tenido algunas causas judiciales que por ahí han salido todo bien, pero que no quieren volver a entrar a un quirófano, por ejemplo, a operar, o porque han entrado en un ataque de pánico cuando tienen que volver a una cirugía, por una causa que se resolvió favorablemente incluso. Pero digamos que todo esto es como que crea cierto... Bueno, a ver, y además hay otra cosa, las obras sociales... hoy en día hay un atraso totalmente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del pago hacia el médico, con valores que se han quedado absolutamente en el tiempo, y cualquier juicio, como vos sabés bien los costos, ya sea en el civil fundamentalmente, de un juicio que a veces se puede iniciar a veces sin culpa del médico, por un resultado que no fue favorable como el paciente lo quería, y tal vez porque no fue bien explicado, o no porque el médico tuvo la culpa de hacerlo así, sino porque realmente sucedió por una consecuencia fortuita que pudo haber tenido el paciente. Y bueno, todo esto nos lleva a que cada vez queramos ser menos agresivos, si le querés llamar esa palabra, para resolver problemas de los pacientes, ¿no? Sí, eso te decía, digamos, creo que que conspira contra la propia población, digamos. Sí, sí. Y lo cierto es que hay muchos reclamos de daños y perjuicios que lo pueden hacer con beneficio de tirar sin gastos. La persona que lo inicia no va a tener que pagar mayores costos. Eso es terrible. El médico va a tener que afrontar, o el colegio de médicos, si tiene un seguro, porque todos ahora tienen seguro. Sí. El colegio de médicos, que nosotros en el estudio asesoramos y defendemos tanto en la parte civil como en la penal, a los médicos que están involucrados en un reclamo tanto de un juicio penal como un juicio civil. O sea, y sin embargo después, independientemente del resultado, ya el costo y el daño para el médico, no solamente económico, sino también este daño psicológico, como quieras llamarles, que lo que decía vos recién, ¿no? Los medios que enseguida van a salir a... Exactamente, y es aparte un daño irreparable, porque digamos, hoy por hoy el tema mediático del escrache y demás es irreparable socialmente, porque digamos, el daño está hecho, después por más que digan que la persona no fue declarada absuelta o que salió rechazada la demanda, lo que sea, primero esto ocurre mucho tiempo después, ya le quedó el mote de que hizo una macana y nadie se preocupa después, como ocurre en general con todas las noticias. Sí, pero vos fíjate que a veces ocurre que una persona violó a otro o a un chico o algo por el estilo, no sale el apellido de esa persona, pero el de un médico o alguien referente a la salud sale al toque. Es algo mediático que realmente tal vez tenga más repercusión del punto de vista de las noticias, ¿no? Sí, sí. Pero esto es notable. Tampoco, para poner las cosas en claro, no es que no existen supuestos de mala praxis, sino que no existen errores médicos. No, seguro. Existen. Seguro. Lo cierto es que esto se ha masificado y se ha llevado a un extremo que hoy por hoy termina siendo, como te decía, una cuestión absolutamente negativa para la medicina y para la población, que es la destinataria en definitiva del servicio de salud. Exactamente, sí, y lo que volvemos a decir, un arquitecto puede tener juicio de mala praxis, un ingeniero agrónomo, un veterinario, pero bueno, el médico en realidad es como que está hoy en día en el podio
de los juicios de mala praxis sin lugar a duda, ¿no? Sí, y el foco además, como te decía, hay casos resonantes que hacen Sí, que... claro, hace que esto se le dé más esto, todavía. sí, Sí. exactamente. Julio, vos un poco ibas a nombrar un poco cuáles son los causales, tal vez, de que existan mayores casos de mala praxis. Un poco la situación hospitalaria, situación social. Sí, hay una serie de ítems que, bueno, lo que acabas de nombrar vos, la situación hospitalaria, la situación social, es una tendencia mundial al derecho de daños. Además se ha incluido al paciente en términos de consumidor, se está avanzando mucho en ese sentido, entonces se ha ampliado bastante lo que es el reclamo de daños y perjuicios, sobre todo, pero conspira con todo esto la situación de los hospitales, la situación presupuestaria, también la situación de que en muchos casos en las cuestiones de residencia también es un tema que habría que ajustar un poquito las clavijas ahí en cuanto a la protección del residente. Sí. Y también el tema de los medios de comunicación que te lo dije antes, o sea, son una serie de ítems que no es una sola causal de este incremento, son varios, pero bueno, es la situación que estamos hoy. Creo que es importante informar acerca de esto y que lo importante a tener en cuenta desde el punto de vista de cuáles son los elementos para un reclamo es que tiene que haber un daño en el cuerpo o en la salud, que tiene que haber una violación del deber de cuidado por parte del médico y que tiene que haber una relación de causalidad en cuanto a el error del médico, la mala praxis del médico y el daño causado. O sea, no cualquier resultado negativo para la salud del paciente o dentro de lo esperado es mala praxis. Exacto. Cualquier intervención quirúrgica implica riesgo. Insisto en este concepto de que la obligación del médico es una obligación de medios. El médico va a tener que hacer correctamente su tarea, pero eso no puede garantizar un resultado porque claramente no es eso lo que puede hacer el médico. Va a poner lo mejor de sí para que conseguir que el paciente esté en mejores condiciones y se salvan muchas vidas, obviamente. Eso es lo que no cuenta. Pero la medicina siempre se dice 1 más 1 es 3, ¿no? En medicina. Exactamente. Hay un tema que por qué yo creo que deben ser los que más explican la situación al paciente son los cirujanos plásticos. Y porque tienen el mayor número de juicios de mala praxis. Porque, a ver, yo me voy a hacer una cirugía plástica y te explican todo cómo puede llegar a quedar, te dicen cuáles son los riesgos que puede llegar a tener y a lo mejor los tiene y después cae el juicio. Sí, bueno, es uno de los rubros, pero por ahí en cierta manera también hay una cuestión de que esto hablamos de la relación de medio y de resultado, es ciertamente diferente, porque el tema del cirujano plástico es una cuestión bastante particular. Nosotros no tenemos muchos reclamos acá porque evidentemente no hay cirujanos plásticos. Acá no es curar, sino reparar en realidad. Claro, sí. Pero después hay mucho reclamo con traumatología, ginecología. Esas especialidades son las más afectadas. Pero el cirujano plástico, en cierta manera, a veces es cierto porque que hay supuestos en que se asumen riesgos importantes. Y muchas veces tiene que ver con cuestiones estéticas, exacto, en las cuales están prometiéndose un cambio notable. Casi un resultado, sí, digamos. Un milagro. Casi un resultado. Por eso, por ahí también es como un rubro que hay que considerarlo aparte. Está bien. Que sale de la regla, digamos. Está bien, sí, pero viste donde más se ven a veces. Sí, hay mucho reclamo de mala praxis en lo que es. Bueno, Julio, no sé si querés agregar alguna otra cosa, es muy interesante y yo creo que esto tiene que entrar en la gente también un poco de conciencia médica, la conciencia de la relación médico-paciente, que es fundamental, eso no cabe ninguna duda. Y un poco que la gente que pregunte cuáles son los riesgos y los beneficios del tratamiento que se le va a realizar y además de la obligación que tenemos nosotros de explicárselo también, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los puntos en los que hay que hacer énfasis, esto que vas a decir vos, es en recobrar esa relación médico-paciente que antes existía y ahora quizá por la vorágine de tanto trabajo, etcétera, se perdió y que muchas veces hay reclamos por desinformación. Entonces, tanto para el médico como para el paciente, es la mayor recomendación que podemos hacerlo. Recobrar esa relación médico-paciente, que el paciente se informe adecuadamente, que el médico lo haga, que haya contención y que haya explicación de lo más detallado posible, en lenguaje entendible para el paciente, de qué es lo que se va a hacer. Yo creo que ese es uno de los puntos a fortalecer para que esta situación actual, en cierta manera, disminuya a términos razonables, porque hoy está exacerbada.
Bueno, esperemos darte menos trabajo como asesor en el colegio. Bueno, Muchas gracias, Julio. a ustedes. El doctor Julio Vélez. Bien, llegamos a una época, agosto, empezamos a pensar en la primavera, empezamos a sacarnos ropa y empezamos a pensar, a prepararnos para el verano. Está bien que empecemos a pensar ahora. ¿Por qué? Porque después empezamos a hacer dietas mágicas, súper restrictivas de alimentos para llegar a estar geniales en el verano cuando no nos cuidamos en todo el año. ¿Qué podemos empezar? A planear. A planear y a tener en cuenta a veces el solo por hoy. Esto es que en meditación o en Reiki o en cuestiones de mantener una estructura, el pensar solo por hoy. No voy a pensar en 20 días quiero bajar 10 kilos y verme genial. Largo un plan alimentario y un plan de actividad física con frustración. Si no lo logro en el periodo que yo quiero, aparece la frustración y volvemos a cero. Entonces, empezar a tener cambios conductuales. Solo por hoy, solo por mi desayuno, solo por mi almuerzo, por mi merienda, por mi cena. Empiezo a tratar de cumplir pautas que sé que puedo cumplirlas, pero de a poco. Si tenemos actividades que podemos empezar a hacer recreativas, ¿sí? El que empieza a pensar que tengo que ir al gimnasio es porque no le gusta hacer deporte, porque el que le gusta hacer un deporte seguramente fue todo el año al gimnasio o salió a caminar. Entonces, estamos enfrentándonos a una situación que es empezar a hacer una actividad física que no lo tengo planteada. Entonces, no empecemos a organizarnos actividades físicas que son imposibles de cumplir. La caminata diaria laboral, en vez de dejar el auto en la puerta, esto lo hemos charlado varias veces, en vez de dejar el auto en la puerta, lo dejo a 4 cuadras, en vez de subir ascensor, subo por escalera, y trato de empezar, aunque sean vueltas manzanas. Tipo desayuno, almuerzo, merienda y cena, 2 vueltas manzanas antes de cada comida. 15 cuadras estamos caminando, por lo menos para empezar a organizarnos. Aquellos que necesitan el rigor del horario, bueno, está bueno ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque en el gimnasio además ya uno puede hacer etapas funcionales, pueden hacer toda una rutina acorde a lo que más le gusta, ir por supuesto, a los gimnasios donde hay profesores de educación física que pueden acompañar generalmente esta conducta de empezar a gastar calorías y empezar a mover. Y empezar con lo que es la actividad alimentaria. Esta conducta alimentaria debe ser modificada de a poco. Solo con empezar a achicar las porciones empezamos a achicar nuestra mentalidad, empezamos a acomodarnos al plato. La idea que en invierno uno puede comer lo que quiere porque total después empiezo, generalmente ronda a los pacientes que están con este yo-yo de subo, bajo y este tratamiento o esta conducta empieza todos los años en la misma época. Entonces, empezamos achicando porciones. Eso es importante. Si cocino menos, tengo menos, como menos. Eso es una buena opción. Empezar a que aparezcan las verduras, erradicar la idea que las verduras dan frío y que de pronto no se pueden comer y que yo sepa todo el mundo come helados también en invierno. Entonces, el helado está frío y igual se come. ¿Por qué no una ensalada? Y lo puedo acompañar con un caldo, con una infusión y puedo acompañar esto que es frío con algo que esté caliente. Achico las porciones. Agrego más verduras y frutas que aparezcan, las compro y las pongo en la mesa, no están medias escondidas en mi alacena y no puedo llegar a ellas. Agregar mucha fibra es importante, utilizar las legumbres, tengamos en cuenta que tienen buen aporte, garbanzos, porotos o lentejas, los puedo tener hervidos, los puedo solucionar, quinoa o estos cereales que no son tradicionales y que de pronto estimulan a descubrir nuevas preparaciones. Aprender a cocinar o utilizar el sistema de viandas, que en Azul hay muchas colegas que lo hacen realmente con el fundamento de incorporar buenos hábitos alimentarios. Proyecto entonces actividad física, proyecto una conducta saludable y trato después de buscar un acompañamiento. Obviamente que la consulta con los profesionales especializados ayudan a tratar de sostener este cambio que debe ser duradero y no que tenga un principio y un fin para los 15 kilos menos, que no se aumentaron en 2 días, por lo tanto no los vamos a bajar en 2 días.
Así que empezamos con estas pautas como para empezar a prepararnos y a vernos cada vez mejor. Seguimos en Salud 10. Bien, llegamos al final de este programa, de todo bien variado a tener en cuenta. Tema primordial de nuestro programa, prevención. Y las patologías de columna pueden prevenirse. Las hernias de disco en este caso, y también se puede prevenir la mala praxis, ¿eh? Y de ambos lados, con una cosa que hablamos también fuera de cámara, que no solamente el médico, sino también el paciente, y fundamentalmente que pregunten, que se saquen todas las dudas para que después no tengamos ningún tipo de inconveniente. El médico está obligado a explicar, sin lugar a dudas, qué es lo que se va a hacer y cuáles van a ser los resultados que puede llegar a tener, pero también el paciente tiene que preguntar las dudas que tiene y de sus resultados, y además apoyar, ¿no es cierto? Y cumplir las indicaciones postquirúrgicas o post-tratamiento. Cuando dice no realices tal o cual actividad y la realicen, después viene la compensación. Exactamente. Somos responsables como profesionales y como pacientes. Y bueno, y habrán prestado atención al tema de las dietas que se nos están por venir, que ya habló un poco Marcela, antes que venga el verano. Empezar a prepararnos. Así que en 7 días nos volvemos a ver. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Be strong.